Enmarañado en palabras que quieren reflejar conceptos, en realidad son terminajos que forman parte de la demagogia populista, y así es como me refiero y reacciono a la alocución reciente de Ricardo Monreal, donde alude él a la eliminación de los órganos constitucionales autónomos que él mismo ejecutó por el dictado de Andrés Manuel López Obrador, y que ahora celebra como si en verdad fuera ese un avance dentro de la democracia. Primero, vamos a escucharlo. Hoy es un día especial para el constitucionalismo mexicano porque estamos llegando al final de una etapa poco gloriosa. Estamos cerrando la etapa del institucionalismo economicista neoliberal, llamado neoinstitucionalismo, y rescatando la etapa del constitucionalismo democrático social mexicano. Los llamados órganos constitucionales autónomos, las OCAS, que fueron un implante, una imitación estralógica que promovió la tecnología política financiera que mal gobernó México durante 3 décadas. Los OCAS no responden a ninguna popular demanda, ni tampoco es producto o impulso de grandes movimientos sociales, ni de movimientos populares que hayan dado identidad democrática y libertaria a México, como fue el movimiento del 68, los movimientos campesinos y obreros de la década de los 60, la expropiación petrolera del 38, la revolución del 10 o incluso la constitución de los liberales del 57. Menciono solo algunos de los movimientos que dieron impulso a grandes transformaciones de nuestro país. Es más, en ninguno de los documentos básicos de los partidos representados en la presente legislatura o en las anteriores los aluden, siquiera como instituciones irreductibles, esenciales de nuestras luchas democráticas. Las OCAS, a las que hoy damos cristiana sepultura, fueron un pegote constitucional promovido por la tecnocracia financiera internacional y sus aliados para poner un freno, un inhibidor, un tope a los movimientos de cambio social y económico que la globalización generó en varios Primero lugares del expreso con mundo. ustedes mi solidaridad y al mismo tiempo mi gratitud por haber soportado 2 minutos y medio esta serie de terminajos que, como he dicho, lo único que hacen es eludir el asunto de fondo, y como ocurre siempre con el populismo, enmascararse con una pátina académica o con una solidez política y la voz engolada, como si en verdad se tratara eso de una enmienda constitucional y una nueva configuración del Estado que recupera, dice Ricardo Monreal, esa misión social y democrática, acudiendo a los intereses del pueblo, que es muy sencillo plantear como eslabones de esa misma demagogia. Dice él, ustedes lo acaban de escuchar, que estos órganos autónomos no fueron construidos por clamor social o por movimientos sociales como los del 68, y dice también, ustedes lo escucharon, que la resolución que ahora toma Morena es regresar a lo que vivíamos, por lo menos dice él, 3 décadas atrás. Así, en lo que para muchos de nosotros se trata desde luego de una imprecisión académica, eh, que él no tiene, porque no tiene, digamos, solidez académica, como para aludir a esos 30 años. Esos 30 años estaríamos nosotros hablando todavía de, sería antes de Carlos Salinas de Gortari o de Cedillo,
cuando en realidad él lo que forma parte es de esas piezas del populismo de Luis Echeverría, de el propio José López Portillo, pero bueno, su carrera que inició dentro del PRI le debería de recordar con rigor y con precisión, que en este video no tiene, a lo que él mismo se refiere. Pero yo eso lo dejo a un lado, porque generalmente lo que ocurre con los demagogos es que pues eluden justamente los matices. No, yo quiero hablar o aludir a que lo que ha hecho el gobierno, que es seguir las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador y exigir su ejecución en el caso de la Cámara de Diputados a Ricardo Monreal, es destrozar el andamiaje que ha resultado, sí, a diferencia de lo que él dice, de grandes movilizaciones sociales. Primero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se gestó en el periodo de Carlos Salinas de Gortari y que ahora se encuentra completamente secuestrada por parte del propio gobierno. Rosario Piedra Ibarra funcionó permanentemente, siempre de acuerdo con los intereses de Andrés Manuel López Obrador, y fue impuesta por él mismo justamente como eso, un ariete en contra de este órgano tan importante, y que fue resultado, reitero, de grandes movimientos sociales. No solo el 68, también el 86, y no solo esos dos grandes movimientos sociales que nos remiten a gestas estudiantiles, no, sino a distintos organismos de la sociedad civil que lucharon específicamente por la libertad para los presos políticos, por la libertad para los desaparecidos, su presentación y todo eso que configuró grandes movimientos, sistemáticos movimientos que le dieron sentido a ello. Pero además, y sobre todo, también estas instituciones autónomas de gobierno son resultado de estas gestas. Si bien no fueron las demandas que pudiéramos colocar en pancartas, sí podemos decir que no se explican estos órganos autónomos y del gobierno como nada más una graciosa dádiva de los gobiernos anteriores, no, sino de un fortalecimiento enorme que tenía ya la sociedad civil, la globalización en nuestro país, los medios de comunicación que también transparentaban y con mucho todos los excesos del gobierno, hicieron que en efecto diéramos un avance así de importante. Imagínense ustedes, Ricardo Monreal jamás estuvo en contra, no lo hizo, como un camaleón que es de la política, sabía que no podía estar en contra de la concepción del Instituto de la Transparencia en nuestro país en el 2001, por ejemplo, en donde distintos académicos, constitucionalistas y personas de la sociedad civil justamente lucharon para tenerlo, y después o más tarde para la protección de datos, por decirles a ustedes uno de los aspectos importantes. Otro también de los aspectos importantes es que el presidencialismo omnímodo era el que determinaba las concesiones o arbitraba en función de los conflictos que de competencia tenían los distintos actores políticos de nuestra economía, y en consecuencia esos órganos autónomos eran o son pues la regulación de lo que se presentaba siempre como un plato sobre el que resolvía el gobierno. Hace poco vi en las redes sociales, y me parece que es una síntesis muy interesante, que es que nos imaginemos a un partido de fútbol sin un árbitro, y en consecuencia nosotros sabríamos que habría un enorme desorden, escaramuzas, pleitos, y que no habría en modo alguno reglas que pudieran fijarse, y eso es lo que acaba de resolver el gobierno. La regla es el gobierno, la falta de transparencia es la del gobierno, porque simple y sencillamente es juez y parte, como el propio Ricardo Monreal, porque si de veras fuera transparente, aunque no hay un clamor social, aunque en estos momentos la gente no está en las calles, tendría la obligación de decir cuántos viajes ha hecho, cuánto le costaron, de dónde sacó el dinero para eso, qué tiene que ver ese tipo de viajes con sus funciones públicas, porque dijo que que nos acostumbráramos a verlo, y sin embargo ya después ofreció disculpas, cuál es la empresa, cuánto le cobran, absolutamente la plena transparencia que uno quisiera tener. ¿Por qué no la tiene? Él debería tenerla, pero en efecto siempre los populistas autoritarios o los porros
lo que hacen justamente es que cuando hay una exigencia de transparencia, por ejemplo, en su caso y con sus arcas y con sus propiedades y con su riqueza, evidentemente entonces ahí dice que eso se trata solo de un golpeteo de sus adversarios, cuando en realidad la transparencia debería de ocurrir también con los personajes que como él cobran, no sé si solo ahí, pero cobran también del erario, que es sin lugar a dudas pues lo que él recibe como diputado. En fin, ahí tenemos esa doble moral, esas imprecisiones, esa demagogia que en realidad se está cimentando en un régimen autoritario.